Bueno, ¿cómo les va? Soy Diego Virgolini, de Córdoba, Argentina, eh, Agile Coach, pero primero que nada, muchas gracias por sumarse a esta sesión. La verdad que para mí es un placer estar acá como compartiendo este espacio, tratando de aportar algo de valor a la comunidad. Yo vengo acompañando la transformación cultural de distintas organizaciones, siempre con principios y prácticas ágiles. A mí me gusta presentarme diciendo de que acompaño a personas y equipos a que sean cada día más ágiles, ¿no? Así me gusta como presentarme a mí. Y en estos minutos quiero compartirles un poco mi experiencia, ¿va? Y algunos aprendizajes de esto de para qué medimos en agilidad, ¿no? Es un tema que da para charlar mucho, me gustaría que sea lo más participativa posible y que, bueno, que se lleven algo de valor después de estos minutos, ¿no? Y para ir arrancando, quiero invitar a quienes se animen, que cuenten, que se desmuteen y que cuenten o que escriban por chat. ¿Para qué creen que mide una persona que vende frutas y verduras? No sé quién se anima, puede ser por chat también, ¿no? ¿Para qué creen que vende? ¿Para qué creen que mide esta persona? ¿Quién se anima a compartir? Están escribiendo en el chat. Diego, ¿estás viendo? Ahora Hola, veo, sí. Dale, sí. para saber qué fruta vende más, para saber qué fruta tiene que comprar más que otra para sus Ok, clientes. ok, Para disminuir el desperdicio, ok. Para mejorar su Bien. productividad y saber qué tiene que reponer en su tienda. Para saber Buenísimo, si sus buenísimo, gracias. productos, para saber si esos productos le gustan a sus clientes. Bien, buenísimo. Acá hay un montón de cosas en el chat, gracias por compartir en el chat, para saber cuántos cobrar, para tener éxito, dice, para saber qué producto es el que está vendiendo más, como decían recién, para saber si va mejorando su negocio. Bien, bueno, buenísimo. Y algo de eso quizás se responde también con esto, ¿no? ¿Y qué pasaría si no midiera? Pensando por ahí en esta persona que vende frutas y verduras, si no midiera, probablemente parte de todo lo que dijeron se complejizaría un poco, ¿no? Ahora, para saber si anda la balanza, dice ahí Maxi. Ahora, vamos a uno más. ¿Qué creen que mide una persona que se dedica a la arquitectura, por ejemplo? Misma dinámica. ¿Quién se anima? Puede ser por chat o desmutearse también. ¿Para qué creen que mide esa persona? Hay par de sonrisitas. Para saber si la edificación entra en el lugar ofrecido, para saber si los productos que compran, los materiales de construcción le van a alcanzar. Ok, bueno, Para darle sostenibilidad al proyecto y sustentabilidad. bien, buenísimo, para distribuir mejor los espacios, bien. Para distribuir mejor los espacios, bien. Para saber qué construir. Para saber qué construir, acá en el chat pusieron también eso, para que no se desplome su proyecto, dice, para poder construir correctamente. Bien, buenísimo. También puede ser para saber si lo que había planificado se da en la realidad o no, también cuando empiezan a construir, Ajá, puede bien. ser. Bueno, y lo mismo era decir que si no midiera, seguramente que muchas de las cosas esas que estuvieron compartiendo probablemente no se pudieran comprar, no se pudieran funcionar. Ahora, en la agilidad, ¿para qué medimos? Y acá seguramente que muchos y muchas de los que estamos acá podemos aportar, pero yo acá les voy a pedir que pongamos una pausita y vamos a profundizar un poquito más respecto a esto, pero volviendo a lo anterior, los invito a ver qué valor le daría a la persona que vende frutas y verduras medir el alto de una manzana, por ejemplo, o a la persona esta que hace arquitectura, medir no sé, el peso de una bolsa de cemento, por ejemplo. ¿Qué valor piensan que le daría eso? Nada. Nada. Según el enfoque.
Diferente porque según el objetivo, porque si la verdulería se caracteriza por tener las manzanas más altas y su objetivo es vender las manzanas más altas. ¡Wow! Sí. Y su Buenísimo. medición tiene otro impacto, ¿no? Yo creo que si la que trabaja en arquitectura se equivoca en la medición, puede poner en riesgo una construcción donde hay personas capaz que van a vivir en la misma. Si una persona que tiene una verdulería se equivoca en la medición para comprar más o menos fruta, su impacto es más chico. O es otra medición la que tiene que considerar, ¿no? Está Claro, bien, no está tiene bueno. impacto en el negocio. También Sí. tiene que ver con cliente. la capacidad, porque, por ejemplo, tendrías que saber de qué tamaño son para poderlas almacenar. Entonces, Buenísimo. obviamente. Bueno, buenísimo, buenísimo, me encantó. Gracias, gracias por todo lo que compartieron, porque justamente ese es uno de los primeros insights que yo quisiera compartirles, que es que hoy, en la actualidad y con la informática y con datos, la verdad que no nos faltan. Tenemos muchos datos. Por eso es clave decidir qué medir, ¿no? O sea, porque de acuerdo a lo que nosotros midamos, va a ser lo que vamos a obtener, y de acuerdo a lo que obtengamos, es lo que vamos a tomar decisiones con esa información, ¿no? Entonces, acá, claramente, esto es, no digo, ¿cómo sé qué medir? Y bueno, va a depender del contexto, ¿no? Porque por ahí como que para algunos contextos podríamos priorizar, como decían recién, y bueno, si nosotros estamos queriendo ofrecer las manzanas más grandes o más altas, y bueno, capaz que sí tiene valor medirlas, pero quizás que para otros no, y más bien esa medida no le aporta valor, ¿no? Entonces, de nuevo, acá el primer insight es este, o sea, identificar de todas las cosas que podríamos como medir, cuáles son las cosas que queremos medir porque son las que más impacto van a tener para nosotros. Un warning importante acá es que al momento de elegir esta métrica, no tenemos que buscar la métrica que sea como más fácil de medir, ¿no? O la que podamos obtener en base a la información que ya tenemos, porque en general, como que la facilidad de medición no necesariamente es igual a la calidad o la utilidad de ese dato que tenemos, ¿no? Entonces, de nuevo, es clave definir qué es lo que queremos medir y para qué vamos a utilizar esa información, independientemente de la complejidad de acceder a esta información o no. Y otro warning es, de nuevo, llevándolo a esto de la cantidad de datos que hoy tenemos y la disponibilidad de ellos, es tener como una batería de métricas con la idea de que y no se me escape nada, por ejemplo. Esto tampoco es una buena práctica, o al menos yo no lo recomendaría, porque esto nos lleva como a invertir mucho tiempo en la recolección y análisis de todas esas métricas, y probablemente muchas de ellas no nos terminen agregando valor y sean como irrelevantes, ¿no? Entonces, como que de alguna manera para mí acá es clave identificar esto y tomarnos como el tiempo necesario para, de todas estas métricas que podemos obtener en base a nuestro trabajo, identificar cuáles son esas que nos aportan mayor valor para nuestro objetivo y priorizar esas, ¿no? Entonces, ¿para qué medimos? Para un montón de cosas. Yo acá seleccioné estas, pero medimos para un montón de cosas. Para mejorar, es clave siempre, para poder mejorar, medir, y especialmente en la agilidad y buscando siempre la mejora continua. Para el monitoreo de resultados, como bien decían ustedes recién, ¿no? Para ver cómo vamos, para ver si el negocio está funcionando, para ver qué me está funcionando y qué no, ¿no? Y si fuera necesario como poder ir cambiando el rumbo, para aprender relacionado al monitoreo de qué está funcionando y qué no, bueno, cómo eso me puede ser como input para cambiar, y si, como decían recién del arquitecto o la arquitecta, si lo que estoy ideando no va para este terreno que tengo disponible, bueno, ¿cómo cambio, no? Para priorizar, o sea, acá las métricas son clave, ¿no? Nosotros poder identificar cuáles son las cosas o las iniciativas que más valor nos aportan, son aquellas que tenemos que priorizar más, y para eso claramente tener datos y tener números sobre eso nos ayuda a una priorización un poco más objetiva, ¿no? Y de nuevo, relacionado a todo esto, para tomar decisiones, ¿no? O sea, como que las métricas nos permiten tomar decisiones en base a datos y soltar un poco la opinión, ¿no? O el juicio que podamos tener. Y mucho más, claramente yo acá seleccioné algunas, simplemente, pero hay como muchas otras cosas que podemos utilizar las métricas. ¿Qué más quería compartirles? Tipos. Hay un montón de
categorías y clasificaciones de métricas, yo acá seleccioné algunas que para mí son importantes, y la primera es esta, las métricas vanidosas y las métricas accionables. Las vanidosas son esas métricas que en general pueden ofrecer como una falsa lectura de que estamos bien, de que estamos creciendo, ¿no? Como que pueden ofrecernos una sensación por ahí como errónea de que estamos mejorando, pero pueden que nos hagan sentir bien, pero por ahí como que no nos ayudan a entender qué tenemos que hacer, ¿no? Y acá les quiero contar un ejemplo como para que se entienda un poco más. Imaginemos que nosotros mensualmente estamos invirtiendo dinero en publicidad para tener nuevos clientes que se descarguen una app de nuestro producto, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros fuéramos a ver el gráfico de cantidad de usuarios registrados en esta aplicación y vemos que esto va ascendiendo mes a mes, ¿podemos decir que estamos bien? Y la realidad es que la respuesta acá puede ser, depende. O sea, nuestro objetivo realmente es tener usuarios registrados. O sea, ¿qué pasa si se registran pero después no traccionan, no transaccionan, por ejemplo, con nuestra app, o no terminamos vendiendo o no terminan adquiriendo ese producto, ¿no? Entonces, como que no necesariamente tener como esa métrica de la cantidad de usuarios registrados no va a estar aportando valor, ¿no? Que de nuevo, tener esta métrica no quiere decir que no sea importante, no la tenemos que tener, pero puede que sea vanidosa porque en realidad como que nos está dando una falsa sensación de que estamos creciendo. Para esto son importantes tener las métricas más accionables, que son las que realmente nos van a terminar dando información para poder tomar decisiones, ¿no? Si venimos al ejemplo anterior, el número de usuarios registrados, deberíamos sumarle quizás la cantidad de transacciones, por ejemplo, que hacen estos usuarios que se están registrando, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que las transacciones que están teniendo los usuarios que se registran es baja, bueno, podemos accionar sobre eso, ¿no? Y buscar algunas estrategias que nos ayuden a incrementar esas transacciones, ¿no? Pero de nuevo, esto no quiere decir de que no tenemos que medir la cantidad de clientes activos, por ejemplo, ¿no? Sino que simplemente lo que nos quiere decir esto es que con ese solo dato, con esa sola información, no nos alcanza para tomar como decisiones correctas. ¿Lo ven a esto? ¿Alguien quiere sumar algo, aportar algo? Desde tu experiencia, ¿conoces algunas herramientas que sean más efectivas para poder medir agilidad? Para medir agilidad, ¿qué sería? O sea, de nuevo, volviendo a lo que le decía al principio, ¿no? Tenemos tanta información que si nosotros no nos centramos por ahí en el objetivo del qué queremos medir, ya vamos a ir después a ver algunas reglas, les quiero contar algunas reglas de las buenas métricas de Jürgen Apel, parte de eso como que para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo importante para esa pregunta que vos estás haciendo es, ¿para qué quiero medir? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiero buscar? Y en base a eso, ver cuál es la métrica que se aplica a eso que quiero buscar, ¿no? O sea, medir así, la agilidad es como muy amplio. Hay que ver el para qué, digamos, porque en base a eso puedo identificar cuál es la métrica, cuál es la herramienta que me ayuda para eso. Okay, Una gracias. consulta. Sí, Pi. En este ejemplo que vos decías, por ejemplo, esta métrica de ver cuántos usuarios registrados tenés, sería como más vanidosa, digamos, pero quizás depende del momento que vos estás midiendo, quizás cuando recién lanzas todo, como que esa sí es una buena métrica y después pasa el tiempo y esa la cambias por otra, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Por eso, es clave que identifiquemos qué queremos medir y cuál es el propósito. Si nuestro propósito, por ejemplo, ahora es que empiecen a tener tráfico en nuestra aplicación o en nuestra página web y simplemente con que accedan ya es suficiente por ahora, nada, está bueno y es lo que estamos buscando. Ahora, si en algún momento nuestro objetivo es vender algún producto y la gente llega a la página pero no se vende el producto, bueno, no nos estaría sirviendo la cantidad de usuarios activos. Pero coincido 100% en que depende del contexto y cuando estamos lanzando probablemente nuestra métrica que perseguimos es incrementar la cantidad de usuarios, sí, totalmente. Bueno, avanzo un poquito más. Otro tipo de indicadores que también es conocido son los lagging y leading indicators, que los lagging son algo de que ya pasó, y en general son como fáciles de medir porque son como bastante estándar, o sea, como que siempre se miden igual, como pueden ser
no sé, la facturación o la cantidad de reclamos, o, nada, nos sirve como para ver qué pasó, pero para accionar probablemente en algunos casos sea medio tarde, ¿no? Y si lo llevamos, acá un ejemplo que me gusta siempre compartir cuando digo esto es nuestro peso, ¿no? Si queremos medir el peso corporal de cada una de nosotros, vamos a una balanza, subo la balanza y lo obtengo, es fácil de obtener, ¿no? Ahora, los leading son más de proyecciones, ¿no? Son los que no, van más mirando a lo que va a pasar o algo que todavía no pasó y ayudan como a predecir, anticiparnos o incluso hasta influir sobre el resultado de eso. En general, estos son como más difíciles de medir e identificar, y si lo llevamos a esto, por ejemplo, del peso, algo que nos ayudaría sería medir la cantidad de calorías que consumo por día, digamos. ¿Lo puedo medir? Sí, lo puedo medir. Me va a ayudar a tomar acciones preventivas en base al peso, por ejemplo. Son como más difíciles, porque tendría que estar como en cada producto o cada alimento que voy a consumir en el día, ir anotando cuántas calorías tiene, ir sumándolas, y en base a eso ir viendo cómo voy. Es como más difícil. Bueno, este ejemplo simple en cuanto al peso y las calorías, por ejemplo, si lo llevamos a resultados o métricas de negocio, son igual de complejas, ¿no? Normalmente nos centramos mucho en resultados de métricas de cosas que ya pasaron, porque son las más fáciles de obtener, las más comparables respecto a nuestra propia historia o con la competencia, por ejemplo, pero no nos permiten accionar porque ya pasó, es tarde, ¿no? De nuevo, no quiere decir que esté mal ni bien uno y otro, hay que buscar como la combinación entre unos y otros porque ambas son útiles, ¿no? ¿Cómo lo ven a esto? ¿Alguien quiere aportar algo? Por ejemplo, el tema de los incidentes, ¿no? Una métrica o un KPI, que ahí venía el tema de la diferencia entre las métricas y los KPI, pero un ejemplo sería los incidentes, ¿sí? Que es algo que, entre comillas, es fácil de registrar o de detectar, pero si lo querés comparar con, no sé, ese impacto que tiene esos incidentes en la calidad del producto, del servicio, ahí es como que es un poco más difícil encontrar exactamente esa métrica de resultado de la calidad. Totalmente, totalmente. Pero es súper importante que seamos conscientes de eso y que tratemos de buscar eso, por más que sea difícil, ¿no? Porque si nosotros tenemos un montón de incidentes sin resolver y necesitamos como priorizar esos incidentes, bueno, tenemos que ver cuáles son los que más impacto están generando y priorizar esos, ¿no? Entonces, para poder priorizar cuáles son los incidentes que más impacto están generando, bueno, tengo que medir algo más complejo que la cantidad, que contar solamente los incidentes, ¿no? Pero sí, está bueno lo que planteas. Pero de nuevo, ambos son útiles, ¿no? Saber la cantidad de incidentes que tenemos también es algo importante y tenemos que medirlo. Pero si nosotros queremos tomar decisiones con eso, es más importante que profundicemos en algo más que nos permita como accionar o intuir sobre eso a futuro. Una clasificación más, y ya es la última de las que yo les quiero compartir al menos, son las métricas cualitativas o cuantitativas. Las cuantitativas son las que se representan numéricamente, que tienen un número, y de nuevo, estas también son como fácil de comparar con el mercado o con nuestra experiencia, porque acá podemos tener, por ejemplo, no sé, la cantidad de llamados, o la cantidad de transacciones, esas son métricas cuantitativas que tienen un número y representan una realidad concreta de algo que tenemos, cantidad de productos vendidos, por ejemplo. Yo ahí voy al stock, veo que tengo esa cantidad de productos menos, ¿no? Es súper objetivo la cantidad de productos que vendí. Ahora, las cualitativas hacen referencia más a una escala de cualidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta sesión, esta sesión está excelente, buena o mala, ¿no? O neutra y mala, si quisiéramos poner 4 para que no tenga el medio que siempre complejiza, ¿no? Entonces, o el estado de ánimo, no sé, la carita feliz, no sé, neutra y la carita triste, digamos, ¿no? Son como métricas que súper importantes también de considerar, son más difíciles de comparar, y son cualitativas porque en general
depende mucho de la subjetividad de la persona que está respondiendo, del momento en el cual responde eso, del estado de ánimo de esa persona en el momento de responderlo, ¿no? Y también son fáciles de hackear por ahí, ¿no? Porque en realidad nosotros en general sabemos, al ser subjetiva, sabemos qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que, no sé, que un 5 es bueno y un 1 es malo, bueno, depende de lo que quiera, yo puedo influir sobre yo me refiero a quien estoy respondiendo, ¿no? Entonces estoy respondiendo respecto a la, no sé, a la evaluación de esta sesión, por ejemplo, y yo sé que excelente está bien y mala está mal. Y si no me gustó el speaker o no me gustó lo que se dio, y bueno, nada, voy al malo, por ejemplo, ¿no? Ahora, quizás no es que no me gustó, sino que, y yo estaba, no sé, con poca atención o me perdí la parte, y bueno, pero no, o sea, eso es difícil llegar un poco a considerar lo que llevó, lo que motivó a esa persona a evaluar o seleccionar alguna opción dentro de esta escala de palabras, si se quiere, ¿no? Pero de nuevo, es súper importante tenerlas en cuenta también a estas, ¿no? A las cualitativas. No quiere decir que sean menos importantes que las cuantitativas. ¿Algo para aportar acá? Diego, ¿cómo estás? Bien. Pregunta, cuando hablamos de cualitativas, ¿podemos también considerar ahí el grupo de encuestas o todo lo que venimos a hacer para evaluar el negocio, cómo percibe el resultado del producto que ofrecemos? NPS, por ejemplo, sí. En NPS, por ejemplo, es cualitativo. Después se termina trasladando a un número, pero claramente depende, y nosotros por ahí vamos a medir el NPS de, no sé, el llamado de una persona que está haciendo un reclamo, y bueno, y claramente está enojada, digamos, ¿no? Ahora, si yo mido el NPS cuando le estoy vendiendo el producto, y bueno, no, sí está contenta quizás, ¿no? Y bueno, pero todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar la métrica. Porque en realidad no es objetivo, no es que vendí o no vendí un producto, no es transaccional, no se puede fácilmente cuantificar, ¿no? Depende de un montón de cosas de la persona en sí que respondió. Luisina, mano levantada. Perdón, Sí. decía que podés también medir el NPS de la satisfacción en la respuesta del reclamo. O sea, no necesariamente está enojada. También, totalmente, sí, también, de satisfacción de cómo lo atendimos en el reclamo que estaba haciendo, completamente, sí. Diego, buenas tardes. No, Buenas. simplemente digo que me parece que este tipo de métricas, si estamos analizando cómo va un proyecto, deberían ir en un escenario ideal de la mano. Lo cuantitativo debería representar que las opiniones son positivas y los números están dando bien, y si hay una discrepancia entre las dos, habría que ponerse a analizar qué pasa, por qué lo que se dice no se relaciona con lo que muestran los números. Me parece que está bueno combinarlas. Totalmente. Gracias por el aporte. Sí, Luisina, Gracias a vos. totalmente. Bueno, y acá viene lo más rico para mí que quería compartirles hoy, porque en realidad yo esto lo encontré no hace mucho y la verdad que me gustó mucho. Son las 12 reglas de las buenas métricas de Jürgen Apelo. Y la verdad que yo las súper recomiendo. O sea, si bien vamos a ver ahora, repasarlas rápidamente cada una de ellas y básicamente, nada, no todo es aplicable siempre, pero está bueno tenerlas en cuenta siempre a las 12. Especialmente si queremos por ahí como que esto sea como más, no sé, llevar la organización o llevar el equipo, llevar el área a colaboradores que estén como comprometidos y participando por ahí en todo esto en las métricas, que no sea como algo que viene bajado, ¿no? Entonces, nada, yo se las voy a compartir rápido de un poco en qué consiste cada una, porque la verdad que si bien no necesariamente son todas aplicables, a mí me parece que está súper importante para considerarlas. La primera, un poco lo que hablaba cuando me preguntaban recién de cómo medir la agilidad o algo así primero es entender por ahí el propósito, ¿no? El para qué estamos midiendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender primero ese para qué, porque si no, la métrica en sí no tiene que ser nuestro objetivo. Nosotros tenemos que buscar la métrica con algún fin, tiene que ser un medio para algo, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros, nada, estamos midiendo algo y la verdad no sabemos o estamos dudando del para qué, nos lo cuestionemos, ¿no? Entonces, de nuevo, cada vez que yo tenga una métrica o tenga que medir algo, lo primero que recomiendo acá como regla número 1 es decir, ¿para qué lo estás midiendo? Pregúntate eso, ¿cuál es el propósito atrás de lo que estás midiendo?
Esa es la regla número 1. Que cada cosa que midamos tenga un propósito. Lo segundo es reducir la incertidumbre. Algunas veces la incertidumbre es tanta que por ahí como que no podemos definir una métrica que abarque, o porque no sabemos bien cuál es la métrica, ¿no? Y por ahí como que lo deseable o lo ideal queda como muy lejos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de traerlo, a bajar esa incertidumbre y medir lo que podamos medir hoy, ¿no? Tratar de reducir esa incertidumbre. En un contexto de mucha incertidumbre, si nosotros, nada, queremos definir por métrica ideal que represente todo esto, es muy probable que nos lleve mucho tiempo y que nos terminemos equivocando y que tengamos como una información sesgada o una parte solamente de la realidad. Entonces, nada, la segunda regla es tratar de reducir a lo mínimo que podamos medir, y después a partir de eso podemos ir como aumentando o incrementando. La tercera regla es buscar mejorar, o sea, tenemos que buscar las métricas que, como les decía hace un ratito, que nos permitan identificar qué acción puedo tomar a partir de lo que estoy viendo, ¿no? O sea, datos, como les decía, podemos tener un montón, y nos pueden confundir, si nosotros no tenemos claridad un poco de para qué estamos midiendo. Entonces, nosotros tenemos que tener métricas que nos ayuden a, bueno, en base a esto, ¿qué puedo hacer? Preguntarme eso, che, esta métrica me está dando tanto, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué información me está dando que a partir de ahí yo puedo accionar sobre eso? Por eso también es útil en estos casos de, por ahí como poder compararlas, y no es lo mismo decir, no sé, mejoré un 10% que, o la tasa de conversión es un 10% más, por ejemplo, que si nosotros dijéramos, mejoré un 10% más que el mes anterior, por ejemplo. Ahí como que está dando un poco más de contexto, que nos está permitiendo, si nosotros tuviéramos un objetivo, mejorar, ¿no? Pero no sueltita, sino en base a alguna comparación con algo. La cuarta es deleitar a los stakeholders. Acá tenemos que buscar cómo mejorar, siempre considerando varias perspectivas, ¿no? Acá un poco lo que dicen es que si nosotros nos centramos solamente en un stakeholder o en un área que nos esté pidiendo, o en un tipo de cliente, podamos estar como afectando a otros tipos de clientes, ¿no? Entonces, de nuevo, acá como que tenemos que buscar la combinación de métricas en donde todas las voces o todos los tipos de clientes, por ejemplo, se sientan representados, ¿no? En las métricas. La quinta es desconfiar sobre los números. O sea, esta, en mi opinión, es súper importante, que reflexionar siempre sobre lo que estamos viendo, y tenemos que ser como, algunas veces hasta escépticos, ¿no? Y decir, che, ¿realmente va por acá? Porque de nuevo, las personas podemos influir sobre los números, ¿no? Entonces, si nosotros no somos conscientes de esto y tomamos el número como dado, probablemente podamos como tomar decisiones equivocadas, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos que les quería compartir acá abajo. Uno es el efecto Hawthorne, que no sé si lo conocen, pero viene del nombre de la fábrica de Elton Musk, donde hizo los experimentos. Si no lo conocen, les recomiendo que lo googleen y busquen un poco en qué consistieron los experimentos que hizo. Que arribó fue que las personas que saben que están siendo estudiadas modifican su comportamiento. Entonces, de nuevo, nosotros tomamos una métrica y a partir de ahí tomamos decisiones, tenemos que ser conscientes de que esa métrica probablemente tenga un poco de sesgo de quien respondió, en el caso de las que sean, por ejemplo, cualitativas, ¿no? Lo otro es la comprensión de riesgos, y esto viene, por ejemplo, en el caso de desarrollo de software, ¿no? Donde los desarrolladores, si saben que hay un equipo de testing que luego va a estar revisando la calidad del código, hay como una tendencia más a relajarse, a animarse a correr más riesgos y no estar tan atento a los errores, ¿no? De nuevo, esto es un sesgo que no lo hace intencionalmente, sino que al saber que después de esto viene alguien que lo evalúa, que evalúa la calidad, como que disminuye por ahí o se relaja un poco. Y el último es el de la ventana rota, que esto de que si en un edificio aparece una ventana rota y no se arregla rápido, es como muy probable que después se rompa otra, y después otra, y después otra. Y esto es porque indirectamente como que se está dando a entender de que están bien que estén rotas las ventanas, digamos. Lo otro es, si nosotros tenemos una pared, en la pared de nuestra casa aparece un graffiti pintado, y no lo arreglamos rápidamente,
es como que después va a venir otro graffiti, ¿no? Entonces, de nuevo, es como que mirar eso es como que habilita a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos que desconfiar siempre de las métricas, ver un poco por atrás cuál es el razonamiento que hay de esa métrica en sí, para que no tomemos decisiones equivocadas, porque puede que sea mentiroso, digamos, lo que estamos viendo. La sexta es tener métricas imprecisas. Acá un poco lo que se busca es que la meta no tape el propósito, ¿no? Si nosotros establecemos una meta específica, concreta, con un número, es muy probable que los equipos o las personas nos centremos mucho en alcanzar ese número y perdamos de vista el propósito en sí que hay atrás de eso, ¿no? Entonces, un poco acá, yo creo que Napero lo que recomienda es buscar métricas que sean como más de dirección, de norte, ¿no? Que sean como medidas imprecisas, que sí nos digan hacia dónde ir, pero no específicamente un número concreto que tenés que obtener, sino por ahí un rango, ¿no? O algo parecido. La séptima es ser dueño de las métricas, o sea, todos somos responsables de nuestro trabajo, y si vamos de nuevo a esto de que las métricas deberían servir para ayudarnos a mejorar ese trabajo, bueno, todos tenemos que ser responsables de medir las cosas que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo, ¿no? O sea, acá un poco las métricas que nos imponen, en general no sirven mucho, ¿no? Y el ejemplo clásico de acá es la duración de llamada de los asistentes de call center, por ejemplo, ¿no? O sea, por ahí como que se centran mucho en la duración de la llamada y en hacerla cada vez más cortita y no en la calidad del servicio en sí. Claramente, estoy llevando al extremo, hay lugares en los cuales esto no se lleva de esa manera, pero es para que dimensionemos un poco esto, ¿no? El por qué cada uno debería ser como dueño de eso que se está midiendo, digamos, ¿no? Lo otro, y esta es súper polémica, es no relacionar la métrica con los incentivos, porque si nosotros relacionamos por ahí las métricas con una recompensa en sí, como que, de nuevo, se pierde o podemos tener el riesgo de perder de vista el propósito y por ahí como que la gente esté como buscando ese incentivo en sí y no el propósito que hay atrás de lo que estamos midiendo. Y esto en general puede funcionar, a veces funciona, pero como que no es sostenible, ¿no? Funciona, no sé, un tiempo, un mes, 2 meses, y después de nuevo, ¿no? Necesitamos buscar otra cosa, ¿no? Entonces, puede conducir a comportamientos por ahí como disfuncionales, ¿no? O sea, porque vamos a estar trabajando por el incentivo en sí y no por el propósito, ¿no? Entonces, de nuevo, la recomendación acá es tratar de no relacionar las métricas con incentivos por ahí o con beneficios. La regla número 9 es promover valores y transparencias, o sea, como todo lo que venimos viendo hasta acá, podemos manipular los datos, podemos ocultar información, ¿no? Y si no hay como valores de transparencia dentro de un equipo, por ejemplo, puede que la métrica empiece a perder credibilidad, a perder confianza, ¿no? Entonces tenemos que buscar que tanto las métricas como los resultados que estamos mostrando sean transparentes para que sean confiables, y esto es en todas las métricas que tengamos, en todos los niveles de la organización. La regla número 10, y me faltan 3, son que tienen que ser visualizables y humanas, y acá habla de 2 cosas. Por un lado, tenemos que buscar que dentro de lo posible, las métricas que estamos persiguiendo como equipo, estén visibles todo el tiempo, hasta desde nuestro lugar de trabajo, ¿no? O sea, como que si estamos viendo la tasa de conversión de un producto determinado, bueno, que tengamos un monitor que estemos viendo eso y que podamos ir accionando si vemos que eso cae, por ejemplo. Y lo otro, esto de que sean humanas, es porque en general como que los números tienden a deshumanizarlo todo, ¿no? Y empezamos a centrarlos un poco en, pero ¿cómo puede ser que no estemos alcanzando los números, ¿no? Y perder de vista todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de ese número en sí, ¿no? Entonces, de nuevo, acá la sugerencia es que sean humanas las métricas, ¿no? Y que no terminen siendo por ahí la métrica por la métrica. La otra, que tiene que ser temprana y frecuente, o sea, tenemos que tratar de buscar medir con la suficiente frecuencia como para asegurar que los problemas no se vuelvan como grandes y riesgosos y que nos cueste después cada vez más, ¿no? Entonces, cuanta más frecuencia tengamos, mejor. Y después, además, lo otro es que tratar de como adelantarnos a eso, ¿no? Mientras más
temprano yo esté midiendo, puedo ir adaptándome, y esto en la agilidad es clave, ¿no? Tomar mejores decisiones para ir adaptándome en base a eso. Y la última es que si bien es cierto que sostener una métrica nos va como permitir comparar valores históricos, lo recomendable, por Jürgen Apel al menos, es experimentar, probar, cambiar, o sea, no quedarse siempre con una misma métrica, sino que empezar a ver por ahí otras perspectivas que nos ayuden a ver cosas que hoy no estamos viendo, ¿no? Probablemente una métrica, como decían recién, hoy, de cantidad de usuarios activos nos sirva el primer mes, los primeros 2 meses, los primeros 3 meses. Después tengo que empezar a buscar otra cosa, buscar, por ejemplo, transacciones, como decíamos recién, o conversiones, o, no sé, satisfacción. Entonces, de nuevo, es como no quedarse siempre con esa misma métrica, sino como que ir adaptando en base a el aprendizaje que nos vaya dando. Bueno, está ahí, esas eran las 12. ¿Dudas? Diego, discúlpame, estamos a 5 minutos, ¿eh? Vale, ya esto es lo último. Dale. Así que tenemos 5 minutos para conversar sobre esto o lo que quieran. Diego, una pregunta cortica, rápida. Pregunte. Al ser, digamos, este tema de métricas y esto dentro del marco ágil, ¿es el Scrum Master el que se encarga de mantenerlas actualizadas, el monitorear que estén actualizadas, el que se cumplan con estas reglas, o esto es un propósito que ya tiene que estar más ligado con la parte estratégica del proyecto? Para mí, la primera respuesta sería no. Si vamos al framework Scrum, digo, no, el Scrum Master no necesariamente debería llevar eso. Ahora, la respuesta sería depende. O sea, si eso ayuda al equipo, también lo podríamos hacer, pero de nuevo, tendríamos que hacernos dueños como equipo de las métricas, ¿no? Y no que las métricas sean responsabilidad del Scrum Master, ¿no? Sino que las métricas deberían ser del equipo y deberían como equipo ayudarnos a mejorar, ¿no? Y todos estar preocupados por eso. Entonces, esto que dice por acá que era como hacernos dueños de las métricas es eso. Todo el equipo debería adueñarse de la métrica y no sea una persona el dueño, más allá de que después quien la recolecte probablemente en algunos casos sea uno, digamos. Sí, vamos a compartir la presentación, Luciano, la voy a subir a Sketch ahora. Gracias. ¿Qué más? Buenos días, ¿cómo va? Perdón, hay una pregunta también en el chat. Sí, ahí nada más agregar una cosita, que a estas 12 reglas creo que también estaría bueno empezar por poquitas. Nos ha pasado en muchos equipos que no medimos nada, nos entusiasmamos y queremos ir tableros en BI con 40 métricas, como vamos de un extremo al otro. Entonces creo que ahí estaría bueno. Empecemos con 2 o con 3 y esto de ir cambiando, ir probando. Y también ahí estaban preguntando, por ejemplo, por herramientas. Empecemos por algo simple, que no sea algo complejo, porque hay que actualizarlo, hay que mantenerlo. Si a eso le agregamos más complejidad, las vamos a terminar dejando ahí, que se van poniendo más viejas y nadie las actualiza. Entonces tal vez agregaría, empecemos por 2 o por 3 en el equipo y veamos cómo nos va. Totalmente, gracias, Reni. Y con un propósito concreto, digamos. Totalmente. Gracias, Reni. Sí. El valor de negocio. ¿Cómo mediríamos el valor de negocio? Para mí eso depende mucho del negocio en sí, pero claramente el que más conocimiento va a tener de eso va a ser la persona que esté como en ese negocio, digamos, ¿no? La regla 13, ¿cuál sería la regla 13? Celeste. La regla 13, ¿cuál sería? ¿La de poquitas? Eso, ok. Empezar por poquitas. Sí, ok. Bueno, sí, gracias. Bueno, ¿qué más? Ya lo último. ¿Esto de pollo? Y con ensalada. Bueno, bueno. ¿Querés que te corte? Tráete un ¿Qué plato. más? Yo ahí quería comentar, El lo puse ROI. en el chat, sí, El el ROI. ROI. El ROI o algo financiero, o si cómo lo ven Sí. todos, ¿no? Sí. Estamos hablando de equipos ágiles y de agilidad, Sí. y cada Sí. vez más en esto del escalado y de apoyar a los resultados del negocio de las compañías, también hay un tema feo, pero es real, ¿no? Tangente de Súper. la plata. ¿Cuál es tu Súper. opinión, Diego? Súper importante, gracias por traerlo. Para mí es clave medir esto, ¿no? Y tan simple como el ROI es, o sea, los ingresos menos los gastos, ¿no? O sea, el retorno de la inversión, que de nuevo, no necesariamente tiene que ser siempre positivo. Probablemente si estamos lanzando un producto, sabemos que vamos a tener un ROI negativo, pero siempre
tenemos que tenerlo presente. Yo tengo experiencias de equipos en los cuales no lo medimos y empezamos a generar dudas después de eso, ¿no? Porque, bueno, ¿cuál es el valor que está generando este equipo, ¿no? O sea, ¿se justifica el gasto de tener este equipo de alguna manera como activo? Y bueno, y empezamos a explicar, ¿no? Que hay cosas que hay costos fijos no sé, de los servidores, de los sueldos, del alquiler, que no nos podemos considerar. O sea, para mí, en mi experiencia, son más bien como explicaciones, excusas, por decirlo de alguna manera, porque podemos hacer como una proyección, de alguna manera eso. Es clave, yo considero que sí lo tenemos que tener. Gracias. Sí, ahí creo que también está bueno, ¿no? Combinar métricas o lograr un balance. Muchas veces nos centramos solo en la satisfacción o, por ejemplo, en el NPS, y bueno, vamos a tener un NPS enorme si le regalamos nuestro servicio a los clientes 3 meses y va a ser maravilloso. Pero a nivel de costo tal vez no es sustentable. Entonces tal vez tener una métrica de satisfacción más costo o satisfacción más calidad, como ir viendo así métricas que nos permita como ese balance también está bueno. Gracias, Reni. Otra Bueno, buena es incluir progreso y éxito. O sea, la medida de progreso y la medida de éxito. O sea, cuando estás a dieta, a lo mejor un ejemplo simple, si tienes progreso has bajado kilos, pero si tienes éxito es porque tienes salud o te quedan los pantalones ya, ¿no? Muy bueno, Claro. gracias, Eduardo. Gracias. ¿Vamos Bueno, cerrando, gracias. Diego? Dale, sí, gracias. Muchas gracias. Espero haberle dado algo de valor. Rápido, fuimos como medio rápido, pero bueno, da para conversarlo. Gracias. Gracias, Diego. Chao, chao. Gracias, Diego. Gracias. Gracias, Diego. Muy buena. Muy bueno. Hasta luego. Gracias.